Buenos días, mi nombre es Carlos Eduardo Murillo Román y yo les voy a hablar sobre los trabajadores de hogar y los trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos. Van a ser trabajadoras de hogar aquellas personas que van a trabajar para una persona y residan en el domicilio en donde realizan sus actividades laborales. Y obviamente también las personas que no residen en el domicilio laboral y también las personas que trabajan para varias personas pero que tampoco residen en el domicilio donde van a realizar sus actividades domésticas. Bueno, algo que nos dice la Ley Federal de Trabajo en el artículo 331 bis es que quedan prohibidas las contrataciones a los trabajadores de hogar, a las personas menores de 15 años y a las personas de mayores de 15 años se les van a solicitar ciertos requisitos para su contratación, como un certificado médico, y se le van a fijar las horas de jornada que no pasen de 6 horas diarias, y también se le van a pedir que hayan concluido con por lo menos la secundaria. Bueno, como ya les había comentado, la persona que sea mayor de 15 años y trabaje para una persona y resida en el domicilio, ese tiene que fijar que sea un hogar de seguridad para la persona o el adolescente. Bueno, algo que nos dice el artículo 331 ter de la misma ley es que para la contratación de los trabajadores tienen que realizar un contrato colectivo o convenios colectivos y un contrato por escrito, en donde esto va a contener el nombre y apellido de la persona contratada y la de la persona que ésta la va a contratar, el domicilio en donde va a realizar las actividades, la fecha de inicio del contrato y en su caso la terminación del mismo, el tipo de trabajo que va a realizar, la remuneración, el método de cálculo y eh, también las horas de trabajo y las vacaciones en caso de que lo hayan estipulado en el contrato. El artículo 332 de la misma ley ya antes mencionada nos menciona que no van a ser personas trabajadoras de hogar aquellas personas que van a realizar sus actividades de forma ocasional o periódicamente. Trabajadores de hogar que residan en el domicilio en donde realizan sus actividades laborales tienen que tener un descanso mínimo una vez a la semana, y obviamente el ingreso a los alimentos ya sean sanos y adecuados para la misma persona. Como todos los trabajadores, estos trabajadores de hogar contarán con ciertas prestaciones que en la Ley Federal de Trabajo nos dice en el artículo 334 bis, como van a ser el aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones, los días de descanso pagados, el seguro social y cualquier otra prestación que entre las partes se pacten. Y bueno, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos va a fijar los salarios que estas personas van a contraer o van a tener. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar de los agentes de comercio, los cuales se encuentran comprendidos de los artículos 285 al 291 de la Ley Federal de Trabajo. Se les denomina agentes de comercio a los vendedores, a los viajantes, o a los propagandistas o impulsores de ventas y de otros servicios semejantes. Son trabajadores de la empresa a las que presten sus servicios cuando su actividad sea permanente, salvo que en ejecución personal el trabajo no lo ejecuten ellos o que únicamente intervengan en operaciones aisladas. El salario a comisión puede comprender una prima sobre el valor de la mercancía vendida o sobre el pago inicial o sobre el pago periódico de dicha prima. Para determinar el monto del salario diario se tomará como promedio lo establecido, lo establecido durante el lapso de un año o en su defecto el total de lo percibido del trabajador si no ha cumplido un año de trabajo. Es causa especial de rescisión de las relaciones de trabajo la disminución importante del volumen de las operaciones. Voy a hablar de los deportistas profesionales, los cuales comprenden del artículo 292 al artículo 303 de la Ley Federal de Trabajo. Dice que los deportistas profesionales son futbolistas, beisbolistas, luchadores y otros semejantes. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, para una o varias temporadas, para la celebración de una o varios eventos o funciones.
El salario podrá estipularse por unidad de tiempo para uno o varios eventos o funciones, o para una o varias temporadas. Los deportistas profesionales no podrán ser transferidos a otra empresa o club sin el consentimiento de ellos. La prima por transferencia de jugadores se sujetará a las normas siguientes. En este caso, como número uno, tenemos el monto de la prima se determinará por acuerdo entre los deportistas profesionales y la empresa o club, y se tomará en consideración la categoría de los eventos o funciones. En los equipos y en los deportistas se les tomará su antigüedad en la empresa o en el club. Ahora les voy a hablar de los deportistas profesionales. Tienen las obligaciones especiales siguientes. En este caso, como número uno, tenemos que se tienen que someter a la disciplina de la empresa o club. Otra obligación que tienen estos deportistas es concurrir a las prácticas para la preparación o adiestramiento en el lugar y en la hora señalada por parte de la empresa. Ahora hablemos del capítulo de los trabajadores músicos y actores. Esto se nos rige en los artículos 304 al 310 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Empieza diciéndonos sobre las relaciones de trabajo, que éstas pueden ser ya sea por temporada o por funciones, como así lo requiera el trabajo y la jornada de estos. Esto regirá a los trabajadores de la música y de la actuación que participen en radio, en cine, en televisión, en circos, en lugares nocturnos como son bares, o en cualquier lugar donde se reproduzca la imagen y la voz de estas personas. El salario de estas personas se puede estipular de acuerdo a, ya lo decíamos, si los contratan por temporada o los contratan por funciones, de acuerdo a cómo vayan generando su trabajo. Para el cumplimiento de un trabajo fuera de la República o fuera de su lugar de residencia, se les debe pagar un anticipo de por lo menos el 25% de su salario, y se les debe asegurar el pasaje de ida y de regreso. También se puede estipular que, aunque les paguen cierta cantidad similar a una persona, no es violatoria de derecho cuando por el mismo trabajo se le pague más a otro, porque así lo requiera la función que está dando, ya sea por el tiempo o por lo exhaustiva que sea. Aunque sea el mismo trabajo, si requirió un poco más de esfuerzo, entonces puede pagarse más y no hay ninguna violatoria en los derechos de la otra persona. Y por último, en estos artículos nos dice que los patrones, cuando así lo requiera el trabajo de estas personas de la música y la actuación, están obligados a darles, cuando los contraten, un lugar para que ellos descansen. En este caso sería un camerino que tenga las condiciones seguras, óptimas y limpias para un buen desarrollo y un mejor desempeño del trabajo de estas personas. Les repito, los artículos en donde se encuentra estipulado todo esto es en el 304 al 310 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Bueno, su nombre nos dice mucho, ¿no? Es la agricultura. Nos vamos a enfocar en ese punto. Es una actividad económica esencial que proporciona satisfactores primarios para la población y su desarrollo. Requiere de la contratación de trabajadores eventuales. ¿Esto qué quiere decir eventuales? Bueno, que van a estar contratados o van a tener el trabajo especial, en este caso, por un determinado tiempo. Bueno, cuyos labores están determinadas por los periodos, como ya se los acabo de explicar, y tipos de cultivos, la superficie, la unidad de producción
aparte de las jornadas laborales a utilizar en cada periodo. El gobierno federal, por su parte, conoce y es sensible a las circunstancias que pasan los trabajadores del campo al desarrollar su actividad laboral. Bueno, eventualmente el gobierno federal tiene como beneficios, se podría decir, para los trabajadores del campo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿cuáles son dichos beneficios? Bueno, las prestaciones económicas en beneficio de 4 trabajadores eventuales del campo. También otorgan facilidades que disminuyen las cargas administrativas, que se eximan del pago parcial para las aportaciones de seguridad social también. Y bueno, ¿esto qué quiere decir también? Bueno, los trabajadores también tienen el compromiso de incrementar los trabajos para los trabajadores del campo. Bueno, ese es un beneficio, porque así varios de los trabajadores que eventualmente terminen su periodo de trabajo o su trabajo, en este caso por temporalidad, podrán ser recontratados porque los patrones en este caso tienen el compromiso de seguir brindándole a más trabajadores que se unan a su empresa en este caso, o a la labor que van a desempeñar. Y así, en este caso, el trabajador no estaría tan afectado económicamente, ya que dicho patrón está garantizando más oportunidad de trabajo para los trabajadores de campo. Buenas tardes, soy el licenciado Leonardo Ibáñez González, egresado de la Universidad de Insurgentes. Voy a hablarles sobre el tema de los trabajos médicos de residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad contenidos dentro de la Ley Federal del Trabajo, comprendiendo así del artículo 353A al 353I. Para dar inicio contemplaremos 3 figuras en donde la número 1 será el médico residente, la unidad médica receptora y la residencia, entendiendo así primeramente por médico residente al profesional de medicina con título registrado ante las autoridades competentes que ingresará a una unidad médica receptora de residentes, para así cumplir una residencia. Por consiguiente, se va a entender por unidad médica receptora de residentes al establecimiento hospitalario en el cual se van a cumplir dicha residencia. Y por último, la residencia se entenderá como el conjunto de actividades que debe de cumplir un médico residente durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas. Asimismo, dicho compendio de artículos dentro de la Ley Federal del Trabajo van a regular las relaciones laborales entre médicos residentes y la persona moral o física de quien dependa la unidad médica. Por otro lado, todos los médicos residentes usarán 2 derechos especiales que están previstos dentro de esta ley. Uno de ellos va a ser el disfrutar de las prestaciones que sean necesarias para el cumplimiento de la residencia, y el segundo, ejercer su residencia hasta concluir su especialidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece este capítulo. De igual manera, en el artículo 353D estipula las obligaciones especiales de un médico residente. A continuación les diré 3 de ellas, en donde la primera será cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento, de acuerdo al programa docente académico que está vigente en la unidad médica. La número 2 será acatar las órdenes de las personas designadas para impartir el adiestramiento. Y por último, la número 3 será cumplir con las disposiciones internas de la unidad médica de residentes de que se trate, en cuanto no contravengan las disposiciones contenidas dentro del mismo ordenamiento que será la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo, el numeral 353E estipula que durante el tiempo que el médico esté dentro de la unidad van a estar incluidos en una jornada laboral. ¿Qué quiere decir esto? Como si fuese un trabajo normal. Es decir, tendrán periodos para disfrutar de un reposo e ingerir alimentos. De igual manera, el artículo 353F dispone que la relación de trabajo será por tiempo determinado, no pudiendo ser menor de un año ni mayor del periodo de residencia necesaria para que se obtenga su certificado. Por último, este capítulo menciona las causas especiales de rescisión de la relación del trabajo, porque como lo mencioné anteriormente, aunque esté en una unidad especializada, se va a considerar como si fuera una jornada de trabajo habitual. La número 1 será el incumplimiento de las obligaciones a las que ya hicimos mención con anterioridad. La 2 será la violación de las normas técnicas administrativas necesarias para el funcionamiento de la unidad médica. Y por último, la número 3, la comisión de faltas a las normas de conducta propias de la profesión médica consignados en el reglamento interior de trabajo de la unidad médica. Y para concluir este tema, el artículo 353H marca las causas de terminación de la relación de trabajo, las cuales por tratarse de personal médico serán las siguientes. Número 1, la conclusión del programa de especialización y 2, la suspensión académica de estudios en la especialidad en la rama de la medicina que interesa al médico residente. Y para finalizar, les hablaré de otro tema, el cual es el trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley contenidas en el artículo 18, comprendiendo así el artículo 353J al 353U. Entendiendo así dentro del artículo 353K, que define lo que es trabajador académico, siendo así la persona física que presta servicios de docencia o investigación a universidades o instituciones a las que se refiere este capítulo. Y de igual forma nos da la definición de trabajador administrativo, la cual será la persona física que presta servicios no académicos dentro de la institución. También menciona que corresponderá exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas regular los siguientes aspectos académicos para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado. Además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan. Por otra parte, el trabajador académico podrá ser contratado por jornada completa o media jornada, y los trabajos académicos dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contratados por horas de clase. Asimismo, los sindicatos y directivas que se constituyen en las universidades únicamente estarán conformados por los trabajadores que presten sus servicios, enmarcándolos como personal académico, administrativo o de institución, si comprende ambos tipos de trabajadores, mencionando así los efectos de la contratación colectiva entre las universidades e instituciones. Seguirán las reglas normales para la constitución del mismo, es decir, el sindicato de institución deberá recibir el tratamiento del sindicato de empresa, y los sindicatos de personal académico o personal administrativo tendrán el tratamiento del sindicato gremial. Tratándose del procedimiento de huelga, el aviso de la suspensión de labores deberá darse por lo menos 10 días antes de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo. Asimismo, antes de la suspensión, las partes o en su efecto, el tribunal fijará el número indispensable de trabajadores que deben continuar trabajando para que así pueda seguir efectuándose las labores cuya suspensión pueda perjudicar irreparablemente la buena marcha de una investigación o experimento en curso. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber visitado nuestro programa. Espero que estén muy bien. Hasta la próxima.